Bacteria Arquea, desde aquí de Buenavista, Tomatlán, Michoacán. Hoy viernes 26 de enero, Vista 2023. Desde aquí de la cabina, las instalaciones en Buenavista. Bueno, bien, aquí ya tenemos ya personas que nos están acompañando. Estamos de poder estar con ustedes y con cada uno de ustedes y que compartan este vivo después, ya que hoy vamos a hablar un poco de la historia del sistema Copsilé y la evolución del mismo. Hagan sus preguntas, sí, vayan formulando sus preguntas. Vamos a dejar un espacio más adelante para responderles algunas preguntas que ustedes tengan. Así que lo primero, bueno, debemos y queremos saber qué es Copsilé vibración bacteria arquea. ¿Cuándo nació? Esto nace el 23 de agosto del 2015. Pero obviamente hay historias detrás de todo esto, que sí, algo no puede nacer sin ser concebido, ¿verdad? Así que esta es una de las historias que les platicamos o que les comentamos en los cursos, cómo es que van haciendo cada cuestión que nos ha sorprendido, gracias a Dios, en este caminar y los caminos a seguir. Es maravilloso tener un conocimiento para poder ayudarnos a nosotros mismos y a la humanidad, ¿sí? Así que, ¿qué quiere decir Copsilé? Que es colapso oportuno, patógeno, continuo y liberando elementos. ¿Qué son elementos? Son varios y muchos. Nosotros manejamos un acordeón, es un listado de información que elementos quiere decir liberar emociones. Recordemos que más del 80% de lo que nosotros padecemos es emocional. Y ahí es donde viene la cadena de la causa, de la causa, de la causa, de la causa del problema. Para que llegue a ser una patología, no llega nada más así y ya te enferma. Obviamente tenemos enfermedades endémicas o pandémicas de diferentes índoles, sí, pero la mayoría de lo que padece el ser humano viene de una causa emocional. Una causa emocional, hay otra causa en el entorno para poder llevar a cabo esa cadena a llegar a que nosotros presentemos síntomas. Así que es algo maravilloso poder ir entendiendo todo este proceso de las causas para lastimarnos a nosotros. Repito, esto nace el 23 de agosto del 2015 y mucha gente quiere saber qué es el sistema Copsilé y en qué nos beneficia, ¿sí? Bueno, tenemos mucha información, gracias a Dios, que nos va a llevar a poder comprender todo este sistema. ¿Qué es lo que perjudica al ser humano al fin y al término, después de la emoción, o sea, después de la emoción, después de la causa de la emoción, después de la causa del entorno? ¿Qué nos provoca los problemas que tenemos cotidianamente? Pues obviamente los microorganismos patógenos. Si nosotros tenemos una bacteria en el estómago, que son muy comunes, eh, diferentes bacterias en este estudio, paratíficos, etcétera. En algo le llaman urocultivos para detectar qué patología está provocando el daño cuando no encuentran la solución al dar el médico su medicamento.
van y buscan en el laboratorio para ver qué es lo que está sucediendo y así poderlo abordar. Sí puedo decir algo muy maravilloso, que tenemos muchos médicos ya en las listas, ya preparándose y preparados en el sistema y que están teniendo resultados a la par, ¿sí? Porque mucha gente dice, ¿y la medicina? No estamos peleados con la medicina, al contrario, estamos a favor que la gente se sane. Pero la medicina es muy buena, chicos, ¿sí? Sabiéndola manejar. Y obviamente cuando te enfermes, pues vas a acudir con tu médico de cabecera para que él te recete y no estarse automedicando. Ese es uno de los consejos principales que les da el sistema Copsile. Ahora, nosotros tenemos una mecánica y un sistema para poder ayudarnos también en todos esos procedimientos que muchos de ustedes ya conocen y que es muy efectivo. A la par, se puede usar con cualquier medicina alópata tradicional o alternativa. El sistema Copsile es y puede ser complementario con cualquier otra receta que les puedan dar. Sí, obviamente con profesionales, chicos. Eso sí, con profesionales. Repito, por ahí los que van entrando, hagan sus preguntas más adelantito, vayan poniendo ya su preguntita y en un momento más les respondemos algo que ustedes quieran saber. Cualquier duda que tengan más y preguntas, van a aparecer los números de teléfono aquí. Yo personalmente les contesto cualquier pregunta o lo sacamos de cualquier duda que tengan. Personalmente yo se los hago saber. Bueno, vamos a hablar de la historia del sistema. Más adelante vamos a hablar de las fechas que se vienen. Y bueno, voy a platicar un poquito. Cuando esto rompió fronteras, hemos pisado ya, gracias a Dios, muchos países. El primero fue Arica, Chile, luego Quito, Ecuador, y de ahí se vino muchísimas más fechas donde nos reunimos con muchos compañeros en Costa Rica, Argentina, Uruguay, que acabamos de estar el año pasado, igual que en Lima, Perú. Estuvimos en Madrid, España. Ya llevan 2 veces ahí en Madrid, 2 veces en Costa Rica. Hemos estado en un sinfín de estados de aquí de la República Mexicana, desde Mexicali hasta Cancún, sí, Yucatán, bueno, Guadalajara, Dolores, bueno, tenemos allá del norte, ¿no? Mexicali, que cada año vamos allá en noviembre. Hemos estado en Hermosillo, Sonora, Culiacán, Monterrey, San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz también, no, Veracruz, Torreón, Coahuila. Acá me está soplando mi compañero Lorenzo, el Lore. Ya repetí, Guadalajara, estamos en Colima. Hemos estado en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Puebla, Chiapas, Querétaro, Morelia, Buenavista, mandé Guanajuato, Dolores, Hidalgo, Guanajuato, que acabamos de estar ahí. Bueno, gracias a Dios hemos estado por muchos lugares y la petición va más a la alza. Obviamente tuvimos un enfrenoncito por lo vivido en estos años, pero va nuevamente esto agarrando más velocidad. Ahora sabemos que todos nos dimos un atorón, pero seguimos adelante, seguimos avanzando, ¿sí? Y esto es grandioso, ¿sí? Se han arrimado más de 7,000 alumnos a estudiar el sistema y obviamente es algo maravilloso para nosotros en estos 5 años que llevamos impartiendo el sistema Copsile. Los primeros años fueron de investigación y a partir del 2018 nosotros continuamos con esto. ¿Qué nos beneficia y en qué nos puede ayudar el sistema? Esto es grandioso. Yo les pregunto, ¿qué sienten, qué tienen o qué les pasa? Y mucha gente me dice, no, pues a mí me duele la cadera, me duele la columna, tengo problemas estomacales, tengo mareos, náuseas, dolores articulares o musculares, anemia, glucosa elevada, tengo problemas de los ojos, de las glándulas tiroides, aparatiroides, mareos,
náuseas, carácter muy fuerte que de repente no lo tenía y ahora la tengo, insomnio, problemas de la próstata, infertilidad, que hemos tenido muy buenos resultados en ello. Y bueno, un sinfín de problemas. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué sientes, qué tienes o qué te pasa? El sistema Coppsilé Vibración Bacteria Arquea te puede y te va a ayudar. El 100% de las personas que se han arrimado al sistema Coppsilé han tenido beneficios. Obviamente sabemos de crónicos, independientemente de algunos crónicos que siguen en estudio, sigue científicamente, siguen investigándose muchas cosas, al igual que el sistema Coppsilé sigue en la investigación de muchos crónicos. Hemos tenido resultados, problemas de pérdida de memoria y lo más ahora que está a la alza, chicos, que es la depresión y la ansiedad. Se están teniendo resultados muy buenos en esos aspectos. Y mucho más, pregunten cualquier síntoma que tengan o problema y les respondemos. ¿Sale? No más del 90% de las personas que se llegan a atender con el sistema han quedado bien de todo. ¿Sí? Obviamente, como repito, estamos investigando aún muchos crónicos degenerativos, ¿sí? Y enfermedades autoinmunes que se está trabajando también en ello. ¿Va? Así que esto, bueno, ya les dije que se puede complementar y bueno, un saludo muy grande a todo aquel terapeuta profesional que se ha esforzado por aprender y dar de todo con amor, cariño. Alguien me preguntó, Jaime, ¿qué se necesita para aprender el sistema Coppsilé? Un corazonzote. Es lo primero que se les pide, ¿sí? Es que tengan un buen corazón para poder ayudar a su prójimo, ¿sí? Así que esa es la petición más grande, chicos. Ahora, les vamos a platicar un poco de la historia del sistema Coppsilé. Ya les platicamos los beneficios, ¿sí? Y bueno, antes de la historia del sistema, les voy a platicar un poco del funcionamiento, ¿sí? Pero basado en la historia para que lo puedan comprender. El sistema Coppsilé Vibración Bacteria Arquea es la evolución, ¿sí?, del llamado biomagnetismo o par biomagnético. Ahí es donde viene la historia que les voy a platicar ahora. Ya se esperó algún tiempo, algunas personas por ahí, pero bueno, ya es tiempo de seguir adelante. La unión se dio y se va a dar con los que se tenga que unirse. Y si no, nosotros tenemos que seguir adelante con nuestro legado y darlo en beneficio de ustedes, de ti y de todo aquel que venga y reciba el sistema. Hay una palabra, mi Loren, Alex, es no me crean, vívanlo. Y allí es donde está la diferencia. Nosotros damos hechos y resultados, no promesas ni palabras. Así que investiguen qué es el sistema Coppsilé y los esperamos. Un saludo a todos aquellos coppsiladores que están preparándose, actualizándose y que están dentro del diccionario que tenemos. Algunos de ustedes, si son de México, de España, de Centro Sudamérica, háblenos y les pasamos el contacto del terapeuta más cercano a su domicilio. Muy bien. Ahora, ¿en qué y cómo funciona un poco el sistema? Bueno, ¿conocen el par biomagnético? Sí, gracias a Dios y al doctor estamos aquí, porque esa es la evolución del sistema del par biomagnético, ¿sí? La sanación, o bueno, sí, le dicen sanación con imanes, le dicen al sistema o que nos pueda ayudar, ¿sí?, a restablecer nuestro cuerpo. Ahora bien, yo enfermé de la bacteria Brucella, donde a mí se me convirtió el problema en brucelosis, ¿sí? Cuando a mí se me convierte el problema en brucelosis, duro
5 años padeciendo náuseas, mareo, deshidratación, debilidad, ansiedad, depresión, estrés, encabronamiento, les digo, insomnio, falta de apetito. Lo más feo es los miedos que te entran y la debilidad que presenta con la deshidratación y todo el cuadro que nos llega a provocar una brucelosis. Una cosa es brucela, la bacteria, y otra es la enfermedad brucelosis. 5 años duré padeciendo el problema. Y bueno, me encuentro un alumno del doctor y me sana con una terapia. Y bueno, digo, esto es maravilloso. Fui 2 veces, bueno, después iba varias veces, a cada que me sentía mal, y empecé a investigar, y al fin de cuentas me tocó estudiar con el doctor el par biomagnético, ¿sí? Que es el descubridor del par biomagnético. Porque una cosa es otras cosas del biomagnetismo. Mucha gente se confunde. Una cosa es biomagnetismo, que salen muchas ramas de ahí. Otra cosa es el par biomagnético del doctor. Otra muy diferente es kinesiología y otra es mucha diferencia en la bioenergética, y mucha gente se confunde dentro de esto cuando no están preparados o han estudiado de la fuente original. Así que me enfermo, me sanan con esto y digo, bueno, si esto me ayudó a mí, yo me voy a poner a estudiar para ayudar a los demás. Y me tocó estar con el doctor, me recuerdo, en Morelia, Michoacán. De ahí, la historia está, y yo la viví, yo lo escuché. Al año y medio, cuando yo fui a estudiar con el doctor, me volvió nuevamente la brucela o brucelosis, en este caso la enfermedad, donde empecé a padecer nuevamente el problema. Volví a ir con el terapeuta y ya no logró hacerme nada, ¿sí? Fui muchísimas veces y no podían. Incluso me revisaron allá donde estuve en el curso y no se podía eliminar. Yo seguía sintiendo toda esa sintomatología antes dicha. Bueno, en esta historia, que le agradezco a Dios por haberme puesto en este lugar, eh, en uno de los cursos, recuerdo que por ahí en la fecha de mi cumpleaños en julio, eh, se acaba el diplomado de la tercera semana, o sea, el tercer nivel, y dice el doctor, muchachos, se puede matar bacteria con bacteria. Y uno de los alumnos le dijo, ¿cómo, maestro? Dijo, no sé, estoy trabajando en ello. Yo escuché esas palabras. Y bueno, ya empezábamos a entender un poco el proceso y sabemos que las bacterias no entienden por orden, ¿sí? Y encontramos en este sistema que no se mata patógeno con patógeno, no, se mata bacteria con bacteria. Ahorita vamos a hablar de las arqueas enseguida. Se mata bacteria con bacteria y no patógeno con patógeno. Y las bacterias o los microorganismos patógenos no entienden por orden. Ahí es donde tienes que tener la base y es la enseñanza que se da. Tenemos que tener esos principios básicos de enseñanza para poder entender el sistema. Bien, de ahí me pongo a investigar. Sí, es un poquito más larguito de explicar esto, pero lo voy a resumir un poco más y que sea entendible para profesionales y el público en general. Así que empezamos a investigar y bueno, gracias a Dios, el 23 de agosto de 2015 se descubre cómo matar bacteria con bacteria y que la información codificada viene dentro de la mitocondria. Para eso se va la brucela y me sano. De ahí se viene un desdoble de información que donde aparece la rosa de Bengala, que es una bacteria y es algo que en el laboratorio te dicen que es la confirmación de la brucela, que es cuando es brucelosis. Y muchos médicos les hemos preguntado sobre la rosa de Bengala y la conocen, muchos no. Como ahora que estuvimos presentes, reunidos
en Guadalajara hace unos días y que tuvimos médicos ahí, una médica, una doctora, y no se conocía. Ahora, no quiere decir que por eso sean malos. No, son buenísimos. Yo tengo muchos amigos doctores buenísimos en su ramo, chicos, ¿sí? Pero también hay otras alternativas más que nos ayudan, como es el sistema Copsile. Bueno, todo esto nos lleva a empezar a investigar y repito, nace el 23 de agosto, Mesano. Empezamos a seguir con esto, investigando y tenemos reunión con el doctor. Después de muchos laboratorios, después de mucha investigación, tengo una reunión de 4 reuniones que tuve con el doctor directas. ¿Eh? Eh, y ahí es donde se mira el funcionamiento del sistema. Y bueno, empiezo después de la primera reunión y la siguiente reunión, y de las 4 reuniones, él miró que era algo real, aunque se quedaban con la duda en alguna forma, pero miró que era real. Mucha gente miró cuando tuvimos la reunión, la primera, donde se dieron cuenta de este hallazgo y que fue evolucionando. Después de ahí, bueno, empezamos a seguir investigando, a encontrar ya la pulpa de esto, como lo que es la combinación para eliminar la bacteria. Al eliminar la bacteria, bueno, para encontrar esto, encontramos, ya conocen una caja fuerte y la combinación. Puede haber 5 pasos para abrir esa caja fuerte, o 6 o 7 o 3, dependiendo la combinación que le pongan a una caja fuerte. En el sistema Copsile es parecido. Encontramos las palabras adecuadas en una secuencia y combinación para poder eliminar la bacteria y darle en la torre a la proteína que le sustenta la vida a la bacteria. Y el desdoble del prión que se está investigando y que nos está llevando a entender por qué enfermamos. Es algo maravilloso lo que estamos llevando a cabo en este camino del sistema Copsile y la evolución del par biomagnético. ¿Por qué la evolución de lo que es el par biomagnético? El doctor encontró que se podía matar bacteria con bacteria. No lo encontró y lo encuentro yo el 23 de agosto de 2015 y se lo presento después de mucha investigación, donde ve que es algo hermoso y verdadero. Bueno, a partir de ahí tuvimos más reuniones donde platicamos, más charlamos, pero bueno, se nos adelanta nuestro doctor y con mucho dolor en nuestro corazón, pero con alegría y que llevamos de sus enseñanzas, y vamos a seguir con el legado y la evolución del sistema. Ahora sí, y como están comprendiendo, de ahí viene el sistema Copsile de la evolución del par. Encontramos la combinación, se aplica por medio de las palabras y secuencia adecuada y que la información sale dentro de la mitocondria. No me creas, vívelo, ¿sí? Y esto nos ha llevado a comprender mucho más. Ahora, en aquel tiempo, el doctor encuentra también algo de información de las arqueas, aunque cuando yo la reunión que tuve, bueno, llegamos a algo que nos lleva a que no están dentro de las procariotas ni las eucariotas, entonces se consideran no patógenas. Pero ¿qué creen? En la investigación y esto que vamos paso a paso, son las que le dan, son las arqueas las que le dan el poder a las bacterias para poder provocar los problemas que tenemos. Y de ahí ir comprendiendo cómo está la cadena de información para poder nosotros tener padecimientos. Es algo maravilloso esto que nos está llevando, pero le he preguntado de igual manera a muchas personas, a muchos médicos, muchos no las llegan a conocer, otros dicen que sí las conocen, pero que eso no perjudica al ser humano, ¿sí? Anteriormente, en los años 70, se consideraban bacterias,
porque estaban dentro del dominio de la bacteria. Les llamaban bacteria arquea o arqueabacteria. Pero un científico hace una subdivisión y investiga. Entonces es cuando nacen en los 70 los tres dominios: bacteria, arquea y eucaria. Y de ahí es donde sale todo esto, porque la sacan de las bacterias porque no son iguales realmente. No, aunque hay unas parecidas en su formación y hay otras más pequeñas que esas. Hay arqueas más pequeñas que las bacterias o de formas diferentes, aunque hay muchas parecidas, repito, a las bacterias. Y bueno, vamos hacia adelante y esto va eh, teniendo los resultados que el terapeuta estaba buscando para sus personas, sus usuarios que atiende, y las personas que se arriman, pues es lo que estaban buscando exactamente, porque es algo maravilloso que nos está ayudando. Ahora, voy a decirles algo muy claro. El par biomagnético del doctor y su descubrimiento es una maravilla sabiendo utilizarlo, porque hay muchas personas que nomás toman un curso y se acabó y ya no dan el seguimiento adecuado. Habla la NEI, estoy marcando. Entonces, una preparación y un buen seguimiento de profesionales, ahí te va. Bueno, allá contesta el cosa. Un buen seguimiento y una buena preparación tiene que ser constante para prepararse para poder entregar beneficios verdaderos. Así que tiene que estarse actualizando, así como un médico, como tú que eres médico y los médicos que tenemos hecho investigación, encuesta, de 3 a 4 veces o 2 mínimo al año se actualizan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambia el medicamento, cambia la marca, cambia esto, sacaron esto, metieron lo otro. Se tienen que estar actualizando para la humanidad y son muy buenos. Ocupamos del médico, ¿sí? Y del cirujano, ¿sí? A todos esos, un gran saludo a cada uno de ustedes por su profesión y entrega a la humanidad. Muy bien. Ahora bien, repito, es algo maravilloso el par biomagnético sabiéndolo utilizar. Ahora, evolucionamos con el sistema Coxilé. Eso no quiere decir que el imán sea malo o lo tienen que dejar. No. Estamos y hemos evolucionado. Sí, todos aquellos que se preparan en el par biomagnético sigan preparándose, porque cada vez se siguen encontrando cosas nuevas y buenas, así como en el sistema Coxilé. Ahora bien, toda aquella persona que estudia imanes, ¿sí? Cuando viene el sistema Coxilé y pule bien el sistema Coxilé, no sale ni un imán, o sea, no hay ni una alteración de la anatomía para corregir con el polo negativo y el positivo al cuerpo, que es lo que normalmente hace. Para que nos puedan entender qué es lo que hace el imán, y la enseñanza principal para poderla entender es corregir el pH, porque en un pH neutro una patología no puede vivir. Entonces, si está muy ácido y muy alcalino, entonces ahí se concentra en ese terreno, sí, porque se distorsionó por el entorno, que se distorsiona el terreno y nos causa que se aloje la patología. El imán neutraliza ese pH. Que hay más información, pero con esa me puedan entender el resto del público en general. ¿Qué es lo que hace el imán? Neutralizar el pH y de esa forma el patógeno se va. Bien, ahora, todo aquel terapeuta que pone imanes viene el sistema Coxilé y al aplicarlo de la mejor forma y de la forma precisa, desaparecen todos los pares biomagnéticos de la búsqueda anatómica. Y eso es maravilloso. Y no quiere decir que tengan que dejar los imanes, chicos. No. Repito eso bien claro. Ustedes sigan aplicando lo que es, y cuando vengan al sistema Coxilé, bueno, van a evolucionar. ¿Sabes? Así que es una parte importante saber todo esto para poder llevar a cabo algo bueno. Hay cuestiones que se están encontrando
que ni siquiera el imán puede detectar, ¿sí? Y que es la enseñanza y la aplicación que se está dando del sistema COPSILE. Es algo maravilloso. Pero repito, los imanes son una maravilla. Así que nada más lo que ha pasado es que hemos evolucionado y entrar en otros campos más a profundidad y dar el beneficio esperado. Muy bien, chicos, vamos aquí a responder algunas preguntas. ¿Ya tenemos algunas preguntas? Muy bien. Vamos a ponernos aquí un poco de binoculares. Sí. Ah, mira, aquí está, es como el de Superman, ¿cómo se llama? Muy bien. Por aquí tenemos, vamos a leer un poquito de esto y podemos extender. Luego vamos a dar algunas fechas. Y bueno, un poquito hablar de los otros sistemas. Bueno, vamos a ver aquí, lista como cuando nací, dice una aquí, es todo, Merceli. Presentes, muchachos, esos. Muy bien. Tumores, vamos a hablar ahorita del fenómeno tumoral, fibromialgia. Miren, chicos, vamos a hablar de la fibromialgia para empezar poquito, aunque no vamos a alcanzar a platicar de muchísimas cosas, pero sí de algunas cuestiones como estas. Dice aquí desde Colombia, muy bien, Carlos Alberto Daza. Sí, doctor, muy bien, por aquí presentes, gracias. Carla Arevalo dice, disculpe, ¿tiene planificado venir a Ecuador este año? Ya tenemos los trípticos, chicos, ya tenemos hasta los boletos para ir allá a divertirnos, ya tenemos ¿cómo se le llama? El tour, para ir a visitarlos y reunirnos con ustedes, con los compañeros terapeutas, claro que sí. Les daremos la fecha una vez o la vamos a subir, pero vamos a estar en las primeras semanas de mayo, primeramente Dios, en Cali, Colombia y Guayaquil, Ecuador. Ya la tienen. Por ahí vamos a subir los trípticos ya en estos días, con las fechas confirmadas. Muy bien, saludos Aurelio. Hablar del EPOC, claro que sí, también. Hay cosas complejas, chicos, cosas complejas. ¿Tú tienes EPOC? A ver, platícanos aquí un poquito, ahí mismo vuelves a contestar qué sientes, qué tienes o qué te pasa. Porque miren, la mayoría de estudios son buenísimos. Nada más que en algunos hay detallitos, como ahorita con la fibromialgia que les vamos a platicar. Mira, Marcos Padilla, por ahí vamos a estar en Guayaquil, Diego, en la segunda semana de mayo, vista 2024. Leti Torres, muy bien. Sí, por ahí vamos a estar, mi Marcos, un buen amigo ahí de Ecuador. Bueno, vamos a hablar de la fibromialgia. Como tal, los dolores articulares, ¿sí? Problemas de las articulaciones. Normalmente estamos hablando de un parásito. Hay varios parásitos, ¿sí? En este caso, el plasmodium o leishmanía. Pero cuando es el plasmodium ya nos diagnostican con fibromialgia. Más que nosotros encontramos en unos en vivos que he hecho en el Facebook, que están por ahí en las redes sociales, les he dicho que encontramos un problema que le llamamos y lo bautizamos síndrome de Lupita. Eso tiene su historia. Bueno, ¿qué presenta el síndrome de Lupita? Dolores articulares y musculares y lo confunden con fibromialgia. ¿Dónde encontramos leishmanía, que es un parásito? ¿Sí? Y una bacteria y 5 arqueas. 7 elementos, 5 arqueas, una bacteria y un parásito que nos provocan algo parecido a la fibromialgia y que tenemos resultados muy buenos. Los estudios que le corresponden ahí, donde hemos hecho algunas pruebas, es donde vienen los cuerpos nucleares o antinucleares. ¿Sí? Ahí es donde nosotros trabajamos y nos dimos cuenta de este hallazgo. ¿Sí? Ahora bien, el tiempo es corto, chicos, y debemos avanzar. Ya llevamos un buen tiempecito, pero no importa. Tenemos todo lo que podamos abarcar aquí. Más aún, no podemos relatar demasiadas cosas para poder entender la evolución del sistema. En el sistema le llamamos COPSILE en total.
Pero o donde tú te tienes que preparar, chicos, donde ustedes se tienen que preparar es en Coppsilé vibración bacteria arquea. Así le llamamos a la primer parte. Aunque el sistema, repito, todo quiere decir Coppsilé. Vibración Coppsilé bacteria arquea, OCC genética y fenómeno tumoral, todo quiere decir en el sistema único Coppsilé. Colapso oportuno, patógeno continuo y liberando elementos. Así que ya escucharon un poco de la historia y la evolución del sistema de Coppsilé y cómo viene esto a evolucionar de lo antes mencionado. Pero ahora, ¿cómo me puedo preparar en esto? Donde tú vas a comenzar, nosotros manejamos un curso como el que se va a dar aquí en Buenavista del 10 al 13, ¿verdad? Por aquí en este de febrero, en este mes que viene, donde le llamamos magistral, porque viene la pulpa y las bases principales, que es vibración Coppsilé bacteria arquea, OCC, fenómeno, OCC genética y fenómeno tumoral. Aunque tú en tu ciudad, si no llega a llegar todo, bueno, ¿dónde tienes que comenzar a prepararte? Donde se enseña a eliminar los microorganismos patógenos, que también se matan arquea con arquea. Entonces, donde tú tomes Coppsilé vibración bacteria arquea, que son los primeros 2 días de reunión, es donde se enseña cómo eliminar los microorganismos patógenos. Y tenemos un pequeño acordeón listado de búsqueda, donde nosotros vemos ahí si hay iatrogenia, fibrosis, físico, óseo, patógeno, emocional, chakras, cromosomas, etcétera. Mucho más que viene ahí en el acordeón y en la enseñanza base principal, donde te tienes que enseñar cómo abordar el cuerpo y poder quitar el problema que tiene. OCC nos indica que hay un daño estructural dentro de los cromosomas u organelos, ¿sí? Donde nosotros debemos arreglar. Y hay algo muy importante, todo el mundo quiere alinear, ordenar o tronar manitas. Tenemos que salir de la burbuja, de la fantasía y meternos a la realidad, ¿sí? Ahora, en OCC es arreglar el daño estructural dentro de la célula causados por la enfermedad y ahí se les enseña cómo arreglarlos. Está la genética, donde tenemos que meternos a una profundidad y estamos hablando de algo complejo, de algo que es algo maravilloso, nuestros genes, y que dentro de ahí están sosteniendo patologías que nos están provocando daños y cómo manejar y cómo arreglar ese tipo de secuencia en la genética. Lo que es las zonas de efecto tumoral y la especialización que damos tocante a los tumores y los que son benignos o malignos, células malas ya que están provocando daño. Ahí es donde se les enseña, obviamente, cómo poder abordar esas zonas de efecto tumoral y cómo poder deshacernos de dichos tumores. Para eso necesitamos el complemento. Un error que ha cometido, y si no estás escuchando aquí, terapeuta copsilador, que no se ha actualizado y que tiene mucho ya sin actualizarse, vamos, me han dicho muchos terapeutas. Jaime dice, fíjate que hoy hice fenómeno tumoral nada más y mañana voy a hacer Coppsilé y hoy hice OCC y mañana voy a hacer genética. Eso no existe. Es una sola cosa unida entre toda la secuencia de información del sistema Coppsilé. Porque tú no puedes ir al fenómeno tumoral a querer quitar una zona de efecto y querer expulsar el tumor sin haber quitado la patología que provoca ese tejido, quiste, absceso o más. Así que, obviamente, vengan a la fuente original para poderse enseñar de la buena manera. ¿Sí? De esa forma vamos a tener un conocimiento y una entrega de a de veras. Así que, chicos, ya tienen un poco la historia y la evolución del sistema Coppsilé y cómo pueden comenzar. Por ejemplo, hay cursos donde estamos nada más que vayamos a dar, por ejemplo, ahora que vamos a Chihuahua, que vamos a dar primer nivel y segundo. Bueno, pueden ir al primero. El segundo es para los avanzados y tener los 2 días donde se elimina la patología, ¿sí? Pero donde haya un curso que dice Coppsilé, vibración, bacteria, arquea y fenómeno o zonas de efecto tumoral, ese también es buenísimo. Y el otro
pues que es el magistral que vamos a dar aquí en Buenavista en el mes de febrero, que es Copsilé, OCC, genética y fenómeno tumoral, que al fin y al cabo es lo que tienen que complementar. Si por ahí en una parte nada más toman una parte, mientras que se preparan y analizan y van, ¿cómo se dice? Haciendo la digestión del sistema, van entendiéndolo, brincan a lo que es el OCC y la genética, si ya tomaron Copsilé, vibración, bacteria, arquea y zonas de efecto tumoral. Así que vamos avanzando, chicos. Aquí tienen un poco de la historia ya, que es la primera vez que platicamos esto en las redes sociales y que es algo maravilloso, ¿sí? Poder entender y entonces háblanos, ¿qué sientes, qué tienes o qué te pasa y qué te podemos ayudar? Y buscar el terapeuta más cercano y preparado. Obviamente, contamos con los estándares de competencia para poder nosotros la formación de cursos, que es arreglar el entorno donde vamos a trabajar, que es la impartición de cursos en el estándar de competencia y la ejecución como coach. Gracias a Dios ya tenemos hasta el momento todos esos documentos y bueno, que vamos a seguir trabajando bien para cada uno de ustedes. Así que chicos, vamos a ver si hay alguna otra pregunta y ver fechas, las fechas que vamos a tener próximamente. Pueden aparecer las fechas en esta página de aquí o incrustarla o se las digo de una vez. Se las decimos. Déjame ver si hay alguna pregunta antes de las fechas y lo que viene. Aquí Connie, desde Colombia. ¿De qué parte de Colombia? Se quiere que hablemos de la prediabetes, el autismo, el retraso a su edad de 2 años. ¿Qué es velocidad de escaneo? Me gustaría que velocidad de escaneo lo podemos hacer en otra ocasión para expandernos más, porque es un poquito largo de explicar también para poderlo entender. Se les va a avisar, al igual en las redes sociales, para poder hacerlo, claro que sí, y platicarles qué es velocidad de escaneo. Sí. Bueno, en lo que es en la glucosa alta, se están teniendo resultados muy buenos, chicos. Sí, más del 50%, no les voy a mentir, más del 50% de las personas que tratamos se ha regularizado de una forma muy espectacular el problema. Resulta que no todos son diabéticos. No porque tienen la glucosa alta ya quiere decir que sea diabético. Sí, una espiroqueta, que es una bacteria, se come, destruye la insulina, igual que la salmonela cuando esta se asocia. Y de ahí es donde corre todo esto. Muchas patologías, al quitarlas, la glucosa se regulariza. Ese es un buen punto y resultado que tenemos. Incluso ayer, ¿cuándo fue? Cuando revisé 17 personas en la mañana, antier, el miércoles, de tener 344 de glucosa, recuerdo bien, en 20 minutos lo tenía en 292, ¿sí? Y obviamente es lo que le dice el médico, chicos. El médico o nosotros los terapeutas ponemos el 50% y ustedes como usuarios y como enfermitos también tienen que ayudarse poniendo el otro 50%. Es muy importante el llevar algo entre los dos y la ayuda, y si no se ayuda a la persona, dice no tengo resultados, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque sigue allá con sus échale y échale y échale y échale. Tenemos que cuidarnos, ayúdenos para poderlos ayudar. Muy bien, aquí vamos a estar en Colombia, acuérdense chicos, bueno, les voy a dar las fechas, acabamos de pasar ya, estuvimos en Dolores, Guanajuato, en enero empezamos muy bien y en Guadalajara que acabamos de llegar de allá, y bueno, aquí del 10 al 13 de febrero vamos a estar aquí en Buenavista, Tomatlán, Michoacán, con Copsilé, vibración, bacteria, arquea, OCC, genética y fenómeno tumoral. Bueno, de ahí nos vamos a Chihuahua, donde vamos miren chicos, en la mayoría de todas las partes donde vamos a dar conocimiento, siempre se atiende
días antes. Ya después, pues ya sale uno agotadón, ya no, pero un día o dos antes se llega a llenar, o 3 o 4 los que siguen, y me ha tocado que hasta 4 o 5 días llenen de terapias. Antes del curso imparten las terapias. Para eso contáctenos a los números que van a poner aquí los muchachos, que es el número personal, el 453. Acuérdense que el área del país es más 52. De ahí es el 453 122 1680, que ahí va a aparecer. Lo van a poner, me pueden contactar y les paso el número de mi secretaria para que hagan su cita antes de cada parte donde nos vamos a presentar a darle información, y de esa forma pueden recibir ustedes el beneficio del sistema, aparte del aprendizaje. Vamos a estar en Chihuahua del 2, 3, 4 y 5 de marzo, ahí en Chihuahua, donde vamos a dar el primer nivel y segundo nivel para los avanzados. Querétaro, del 16 al 19 de marzo, dando el magistral, Copsilé, OCC genética y fenómeno tumoral. Una pregunta que me llegan a hacer: ¿se necesita tener conocimiento de algo para poder nosotros estar en el sistema Copsilé? No se necesita tener un conocimiento de algo que esté parecido a esto para poderse enseñar. Un médico no nació siendo médico, también se fue preparando, ¿sí?, para ser médico en todos sus años de preparación, estudio y servicio. Ahora, cualquier persona que tenga un corazón grande puede ser profesional en el sistema Copsilé. Ahora bien, lo que les he dicho últimamente, que es algo muy importante, que es, mi Lorenzo, que si ustedes tienen amigos o conocidos que tengan problemas visuales, que sean no videntes, que tengan esa capacidad visual, nosotros estamos trabajando ya para tener, y ya tenemos en gran parte el libro en braille. Así que les estamos dando becas para aquellas personas que son y que tienen problemas ¿cómo se dice? Especiales no videntes, vamos. ¿Sí? Ahí para que les avisen a las personas. Tlanepantla. Vamos a estar 13, 14 y 15 y 16 de abril, dando el primer y segundo nivel. Primer para el que quiere entrar y actualizaciones, y segundo nivel para los avanzados. Y de ahí, sácame de una vez nos vamos a dar la fecha de Colombia, ¿no? Ya que me animaron estos muchachos, vamos a darles aquí, ya tenemos la primera donde vamos a irnos, que va a ser en Cali, Colombia. Primeramente Dios, por allá que ya tenemos el tour, vamos a ir por ahí a pasear, ya tenemos un tour encanijado que nos van a llevar, vamos a encontrarnos a nuestro gran amigo Edgar, y por ahí hay personas esperándonos para que les agarremos las patitas para dar la terapia. Primeramente Dios, va a estar con ustedes en la reunión de terapeutas ahí en 4 y 5 de mayo, 6, 7, 4, 5, 6 y 7 de mayo de este 2024 en Cali, Colombia. Y de ahí nos vamos a mover a Ecuador, a Guayaquil, del 10, 11, 12 y 13 de mayo. Así que ahí tienen las fechas, chicos, ya. Entonces, contáctenos y les damos toda la información correspondiente que necesiten, chicos. Así que, ¿ya no hay alguna otra pregunta por ahí? Vamos a hablar del EPOC más adelante, chicos, no nos alcanzó el tiempo y ahorita nomás platiqué un crónico, que la charla de hoy era platicarles por primera vez la historia y la evolución del par biomagnético y cómo pueden aprender el sistema y en qué se pueden ayudar. Dice Xiomara de García, saludos desde El Salvador. Xiomara, saludos hasta El Salvador, que por ahí ahora Alex ya estaba, pues, una publicación de El Salvador, ¿no? Sí fue El Salvador, donde próximamente, y esperemos que vayamos a estar con ustedes este año posiblemente, porque ya tenemos incluso el tríptico que decía próximamente, que por ahí son las redes sociales. Ahora, los invitamos al Congreso, ¿sí? En agosto, la fecha exacta va a salir ya en unas semanas. Primer cuatrimestre astravil ya lo habíamos confirmado, ya les entregamos las fechas, y ya me adelanté un poquito del segundo cuatrimestre de lo que vamos a hacer en mayo en Cali, Colombia, y Guayaquil, Ecuador, aunque va a salir en unas semanas más el segundo cuatrimestre, que es llegar hasta el Congreso. ¿Sale? Se puede y se está planteando. ¿Y dónde quieren que hagamos el Congreso, chicos?
en Dolores Hidalgo, Guanajuato o Tlalnepantla, Estado de México. Ahí ustedes nos avisan y vamos hacia adelante. Así que chicos, no les decimos adiós, sino hasta pronto y vamos a seguir adelante. Cualquier pregunta que tengan, ahí tienen los números y soy todo oídos. Muchas gracias. Muchas gracias y a ver cómo le corto. Vamos a ver.